Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades. Pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en febrero de 1993 fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la prestigiosa revista religiosa norteamericana Mundo Cristiano. Además, el reverendo Gerald Lee ha venido ministrando en la iglesia Manmin Jong-an como su pastor principal y también ha asumido el liderazgo y compromiso para difundir el evangelio por el mundo entero, en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con más de 70 iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia. Y el año 2006 ha comisionado a más de 80 misioneros a diferentes países en el extranjero. Además, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Washington, D.C., Baltimore, Los Ángeles, Hawái, Argentina, Japón, Kenia, Tanzania, Uganda, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania y Perú, acompañado por el reconocido grupo de danza y teatro de la iglesia Manmin. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 5.400 iglesias en Corea y alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Perú, Honduras, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Estonia, Bélgica, Holanda, China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, Israel y las naciones africanas de Kenia, Uganda, Congo, Burundi, Ruanda, Tanzania, Nigeria, África del Sur, Botswana, Costa de Marfil y otros países, y las iglesias y santuarios locales en Corea y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. Nuestro Dios es un Dios de amor, y Él desea compartir su desbordante amor con todos nosotros. La razón por la cual Dios creó al primer hombre, Adán, fue para obtener verdaderos hijos que pudieran compartir su amor con Él. Ahora bien, ¿ama usted a Dios? Por supuesto, los hijos de Dios que son salvos dirán que sí, pero ¿cuán real es su amor para con Él? En el pasaje de hoy, de Juan capítulo 14, versículo 21, Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si amamos a Dios y al Señor, la prueba de ello es que guardamos sus mandamientos. Continúa el versículo: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Solo aquellos hombres de espíritu que guardan los mandamientos de Dios completamente y permanecen en la verdad sin cometer ningún pecado, ni aún en el corazón, pueden confesar que verdaderamente aman a Dios. A fin de obtener esta clase de hijos, Dios estuvo esperando por mucho tiempo hasta que entregó a su único hijo. Este es el mensaje número 14 de la medida de fe, y hoy les hablaré sobre el cuarto nivel de fe. Les animo a que por medio de este mensaje puedan nacer como verdaderos hijos de Dios, que lo amen de todo corazón. Haciendo esto, Dios y el Señor los llegarán a amar en todo aspecto y podrán vivir sus vidas con la evidencia del amor de Dios por ustedes. Es mi oración en el nombre del Señor. Amigos y hermanos, el cuarto nivel de fe es la fe para amar al Señor al más alto grado. Luego de pasar el tercer nivel, donde llega a practicar la palabra, es en el cuarto nivel donde desecha la naturaleza pecaminosa de su corazón y donde pone por obra la palabra, permaneciendo completamente en la verdad. Permítanme darles un ejemplo para explicarles cómo el cuarto nivel de fe es diferente del primero, del segundo y del tercer nivel de fe. Digamos que una persona ha esparcido rumores falsos sobre usted y lo está difamando. Está difundiendo malos comentarios sobre su persona, diciendo que usted dijo algo que nunca dijo y que hizo algo que nunca hizo. Entonces, ¿cómo reaccionaría usted? Si se encuentra en el primer nivel o al principio del segundo nivel, esto le será muy difícil de sobrellevar. Irá directamente donde esa persona y le hará saber su punto de vista sobre lo que es correcto e incorrecto y lo mal que está haciendo. Si habla con ira, lo más probable es que alce su voz. Y si tiene amargura en su corazón, pues llegará a usar malas palabras y groserías. Sin embargo, si un hijo de Dios se comportase de esa manera, sería realmente algo muy vergonzoso, ¿no les parece? Si solo está a la mitad del segundo nivel, podrá controlarse a sí mismo para no enojarse o para no exteriorizar demasiado esa amargura, ya que ha estado tratando de desechar la maldad de su corazón. Pero, ¿cómo reaccionaría una persona en el tercer nivel de fe? El tercer nivel de fe es el nivel para practicar la palabra, pero si todavía no está cimentado en la roca de la fe, su enojo y amargura serán removidas. Sentirá una repentina inquietud en su mente y tendrá sentimientos desagradables. Como conoce la verdad, procurará controlar sus sentimientos enfermizos e intentará sobrellevarlos diciendo: debo estar agradecido y regocijarme, pero en realidad no podrá dar gracias de todo corazón. Pero esto cambia totalmente en el cuarto nivel. No importa lo que digan los demás o qué clase de acusación absurda le hagan, sus sentimientos no serán conmovidos. Como no ha pecado contra Dios y su conciencia no lo condena, su agradecimiento y gozo no desaparecerán por estas circunstancias. Mejor dicho, así como Jesús hizo, usted podrá bendecir incluso a sus enemigos y tener misericordia de la otra persona y orar por ella para que no peque más. De igual manera, aún en la misma situación, la reacción será diferente de acuerdo a la medida de la fe. Y la fragancia que llegue a Dios también será en diferente medida. Déjenme darles otro ejemplo. Digamos que sus padres atraviesan por una seria situación de emergencia y tienen que someterse a una operación. Usted necesita desesperadamente dinero y encuentra una bolsa llena de dinero en la calle. En el primero o segundo nivel de fe, podría simplemente tomar el dinero. En el segundo nivel, la parte espiritual de su corazón que procura seguir lo bueno y la lujuria de la carne que sigue sus propios deseos contenderán el uno contra el otro. Entonces, si el deseo de la carne triunfa y prevalece el pensamiento que definitivamente necesita el dinero, entonces lo gastará aunque tenga algún remordimiento de conciencia. Pero en el tercer nivel, podrá tener un pensamiento engañoso por un momento al pensar:
Con este dinero puedo resolver mis problemas, pero finalmente seguirá su buena conciencia y lo devolverá al dueño. Otro ejemplo más. Suponga que rasguñó un carro mientras estaba estacionando su auto en el parqueo. Digamos que el carro que dañó es un auto de lujo y repararlo le costará mucho dinero. Ahora, si está en el primer y segundo nivel de fe, si no hay alguien alrededor, entonces simplemente estacionará su auto en algún otro lugar o tan solo se irá. No estoy diciendo que todos los que están en el primer o segundo nivel de fe harán esto. Aquellos con una buena conciencia no lo harán, pero la mayoría actuarán de esta manera. Sin embargo, si está en el tercer nivel de fe, su conciencia no se lo permitirá. Dejará su número de teléfono en el carro dañado diciendo que fue usted quien ocasionó los daños en el vehículo en forma accidental y que asumirá los gastos de la reparación. Este es el tercer nivel de fe. Al escuchar esto, estoy seguro que podrá fácilmente discernir si está en el segundo o en el tercer nivel de fe. Pero esto es completamente diferente en el cuarto nivel. No importa cuánto necesite el dinero, no tendrá ningún deseo de quedarse con lo que no es suyo, por lo que no habrá ninguna lucha en su mente. Más bien, se preocupará por el dueño del dinero, quien seguramente estará muy alarmado por haberlo extraviado, y usted procurará regresarlo lo más pronto posible. Aun cuando en ese momento necesite dinero, no deseará quedarse con lo que no es suyo. Aquí empieza el cuarto nivel de fe. Si tiene esta clase de corazón, no sentirá ninguna vergüenza delante de Dios ni de los hombres y podrá estar seguro de sí mismo. Si todos los políticos estuvieran en el cuarto nivel de fe o en un nivel mayor, no habría ninguna corrupción o soborno ni nada parecido. Los políticos serían muy honestos. Si tiene maldad en su corazón, sentirá dolor e inquietud de acuerdo a la situación que enfrente. Pero si no tiene maldad en su corazón, siempre estará lleno del Espíritu Santo y sentirá paz y felicidad en su mente sin importar las situaciones por las que atraviese. A partir de aquí, veamos las características del cuarto nivel de fe. Primero, el cuarto nivel de fe es el nivel para amar a Dios incondicionalmente. Ya no dirá, Dios, si tú haces esto por mí, yo haré esto otro también por ti. No lo dirá más. No pondrá ninguna condición. Solo amará incondicionalmente. No intentará amar. Solamente amará muchísimo a Dios desde el fondo de su corazón. No deseará nada en retribución, sino únicamente amarlo incondicionalmente. Guardará los mandamientos de Dios, no para recibir respuestas a sus oraciones o para recibir bendiciones, ni tampoco lo hará por temor a enfrentar dificultades. Los guardará porque siente el amor de Dios, quien nos amó primero, como un fuego en su corazón. Sentirá que es muy natural amarlo y guardar sus mandamientos, de modo que esto será un gozo y felicidad para usted. Desobedecer los mandamientos de Dios trae sufrimiento y dolor. Ni siquiera pensará en violarlos, ya que el guardarlos es en sí mismo la fuente de su gozo y de su felicidad. Daniel se mantuvo orando con agradecimiento, aún sabiendo que sería lanzado al pozo de los leones. Él hubiera podido esconderse por un mes para orar a solas. Solo tenía que cerrar las ventanas y orar. Pero como mantenía abiertas las ventanas hacia Jerusalén y oraba como siempre, otras personas lo vieron. Sabiendo todo esto, aún así, seguía orando como de costumbre, sin transigir. Continuó orando sabiendo que lo iban a arrojar al pozo de los leones. No oraba con dolor ni con aflicción en su corazón diciendo, Dios, sálvame, estoy cumpliendo tu voluntad y ahora estoy en peligro. Más bien oraba con agradecimiento y confianza. Solamente amaba a Dios y obedecía a su voluntad. Y como había entregado todo en las manos de Dios, podía estar agradecido, ya sea que viviera o que muriera. Este también fue el caso de sus 3 amigos. ¿Qué fue lo que ellos dijeron al rey, quien los amenazaba con lanzarlos al horno de fuego si no adoraban a la estatua? Daniel capítulo 3 versículo 17 al 18 dice, He aquí, nuestro Dios a quien servimos
puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. El país donde Daniel y sus 3 amigos estaban era una nación muy poderosa que gobernaba sobre muchos otros países. El rey de esta nación estaba hablando con ellos, pero ellos se mantenían firmes. Dice el versículo: si así fuera, nuestro Dios a quien le servimos es capaz de sacarnos del horno de fuego. Tenían la fe que si aún fueran lanzados dentro del horno de fuego no les pasaría nada. Creyeron que Dios los libraría. Abraham tenía esta clase de fe. Confió que incluso si ofrecía a Isaac en sacrificio a Dios y éste muriera, Dios lo resucitaría. Tenía esta clase de fe. La pregunta es, ¿tiene usted esta clase de fe? ¿Tiene la fe para creer que aunque fuera echado en un horno de fuego, Dios permanecerá a su lado y usted no se quemará? Espero que muchos de ustedes tengan esta clase de fe. Si alcanza el Espíritu y entra al Espíritu perfecto, tendrá esta clase de fe. El versículo dice: el Dios a quien servimos es capaz de sacarnos del horno de fuego y Él nos rescatará de su mano, oh rey. Y el pasaje añade, presten atención, y si no, esto es, aun si Dios no los protegiera y murieran, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No solamente creyeron en el poder de Dios, quien podía salvarlos del fuego, sino que aun si Dios no los salvaba, ellos solamente obedecerían la voluntad de Dios. Esta es la confesión que pueden hacer aquellos que están en el 4º nivel de fe. Hay muchas cosas dolorosas que veo en las iglesias. No cumplen con los 10 mandamientos. Incluso los grandes concilios o asociaciones de iglesias violan los 10 mandamientos diciéndonos a nosotros que no debemos tener ídolos. Ellos son los que están comprometidos con los que adoran ídolos hechos de piedra, oro, plata, con aquellos que doblan sus rodillas ante los ídolos y los adoran pidiéndoles que los bendigan. Se reúnen para conmemorar el nacimiento de Buda. Les envían mensajes de felicitación. Incluso estos idólatras también envían a esas iglesias mensajes de felicitación en la Semana Santa. Por favor, mediten en esto. Si el diablo viene y nos dice felicidades en el día de la fundación de nuestra iglesia, ¿recibiríamos estas felicitaciones? Esto no tiene absolutamente ningún sentido. Nosotros no podemos felicitar ni recibir felicitaciones de ellos. ¿Podemos acaso congratular al diablo? ¿Cómo puede ser posible que felicitemos a los que adoran ídolos y que recibamos felicitaciones de ellos? Nosotros debemos guardar los mandamientos de Dios en cualquier circunstancia. No debemos violarlos. Nunca debemos adorar ídolos ni comprometernos con ellos. El versículo dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos firmemente rehusaron. No solamente confiaban en el poder de Dios que los podía salvar del fuego, sino que incluso si no los salvaba, únicamente obedecerían su voluntad. Esta es la confesión que pueden hacer aquellos en el 4º nivel de fe. Aun si Dios no los salva, solamente seguirán su voluntad. Esta es, repito, la confesión que pueden hacer solo aquellos que están en el 4º nivel de fe. Sucedió lo mismo con Pablo y Silas en el capítulo 16 de Hechos. Cuando predicaban el Evangelio, Pablo y Silas fueron encarcelados y sus pies amarrados al cepo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? No se quejaron contra Dios diciendo: Dios, ¿realmente estás vivo? Hemos estado predicando el Evangelio obedeciendo tu mandamiento y ¿por qué nos dejas sufrir de esta manera? En esta clase de situación, aun cuando no sea muy evidente, tal vez pueda llegar a tener un sentimiento de queja o de duda. Pablo era un poderoso siervo de Dios, pero fue azotado en público y sus pies
fueron atados a un cepo. ¿Acaso dijo, Dios, si tú estás conmigo, ¿por qué me pasan estas cosas? Quizás podría haber mostrado un poco de resentimiento preguntándole a Dios por qué no lo había protegido, pero en el cuarto y quinto nivel de fe nunca hará eso. Solamente alabará a Dios y orará con agradecimiento. Esa sería la clase de confesión que harían los que están en el primer o segundo nivel de fe. Si está en el tercer nivel, no se quejará de esa manera, pero sus sentimientos tal vez podrían herirse. Quizás oraría de una forma no muy apropiada diciendo, Padre, he sido menospreciado y azotado mientras predicaba tu evangelio. Por favor, sáname y sácame de esta situación rápidamente. Algunas de las hermanas que vienen a recibir mi oración me dicen que oran intensamente y trabajan para Dios diligentemente, dan sus diezmos fielmente y no entienden todavía por qué sus esposos las molestan y acosan. Siempre les digo que tienen que llegar al nivel del Espíritu para no ser perseguidos. Si llegan al Espíritu, no habrá más persecuciones. Si sus cónyuges siguen acosándolas o molestándolas, caerá sobre ellos una gran maldición. No obstante, Pablo y Silas nunca se quejaron ni se preocuparon de lo que les pasaría. Incluso luego de ser golpeados y ridiculizados en frente de una multitud de personas, ellos, sin embargo, se regocijaron, dieron gracias y cantaron alabanzas para glorificar a Dios, aun cuando estaban sangrando y sus pies estaban atados al cepo. Este es el modelo de alguien en el cuarto nivel de fe, y es ejemplo de los verdaderos hijos que Dios desea obtener. En ese momento, cuando la alabanza llena de emoción estaba retumbando en la prisión, por obra de Dios hubo un terremoto. Las puertas se abrieron y sus cadenas, es decir, las cadenas de Pablo y de Silas, se soltaron. La segunda característica del cuarto nivel de fe es que aman a Dios en primer lugar. Si ama a Dios sobre todo, no tendrá ningún deseo por la fama o las riquezas del mundo y amará a Dios más que a su familia o aún más que a su propia vida. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si usted cree y verdaderamente ama a Dios y al Señor, renunciará a todas las cosas que a Dios no le agradan y considerará todas las cosas como si fueran basura. Esto significa que podrá dejar todas las cosas que considera de valor a su propio criterio y estima en el mundo solo por el Señor. Lucas capítulo 14, versículo 26 y 27 también cita, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Marcos, capítulo 10, versículo 29 y 30 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Como la palabra de Dios nos dice esto,
Yo lo obedecí inmediatamente y Dios actualmente me ha dado 100 veces más. Como está escrito, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Yo tengo una numerosa familia, padres, hermanos y hermanas. Los ancianos de la iglesia son como mis padres y tengo muchos hermanos y hermanas. Asimismo, tengo muchas casas, las casas de Dios, incluyendo también el gran número de iglesias hijas y asociadas en otros países. Dios me ha dado fama, autoridad, riquezas y la bendición de tener hijos y una gran familia. Me ha dado 100 veces más. La palabra de Dios es absoluta. Si la obedece tal como está escrita, se cumplirá tal como lo promete. Y cita este pasaje junto a persecuciones. Sí, enfrentará persecuciones al vivir por la palabra. Si vive de acuerdo a la palabra, al principio podrá enfrentar persecuciones. Y si no tiene la suficiente fe, podrá pasar por momentos difíciles debido a ello. Pero si su fe no cambia y vive una vida cristiana en santidad, aún la gente del mundo lo reconocerá. Más aún, si llega al nivel del Espíritu y ama a Dios en primer lugar, Satanás no podrá tocarlo más. De manera que todas las persecuciones desaparecerán y la gente lo reconocerá y respetará como un verdadero cristiano. En lo que a mí respecta, también se me presentaron muchos incidentes justo después que acepté al Señor. Cuando mis padres, quienes aún vivían en el pueblo donde nací, vinieron a Seúl, todos los miembros de mi familia se reunieron. Pero nosotros, mi esposa y yo, no pudimos asistir a dicha reunión porque teníamos que guardar el día de reposo, es decir, ir al culto el día domingo. Cuando mis hermanos mayores vinieron a visitarnos, no les ofrecía nada de licor. Cada vez que esto ocurría, ellos se quejaban. Cuando mis padres venían a Seúl, todos mis hermanos solían ir de paseo con ellos los días domingos, ya que era el día que todos tenían libre. Entonces, yo tenía que negarme. Antes, acostumbraba a servirles licor cada vez que venían a visitarme, pero ya no lo hacía más. Así que mis hermanos estaban un poco molestos conmigo. Sin embargo, yo estoy muy agradecido a mi padre. Cuando me vino a ver, le expliqué mi situación. Le dije, me enfermé, padre, a causa del licor y he sufrido mucho por ello. Pero he sido sanado por el poder de Dios y ahora estoy completamente sano. El alcohol no es bueno para mí y la palabra de Dios también lo prohíbe, así que no puedo servirles más licor. Pero les puedo ofrecer cualquier otra cosa que deseen. Así mi padre se quedó contento con esto. Me dijo, sí, hijo, debes hacerlo. Como fuiste sanado por Dios en la iglesia, tienes que hacer lo que Dios quiere y lo que los pastores te dicen. No tengo ninguna objeción. Aunque no me sirvas licor, no te preocupes por mí. Pero con el paso del tiempo, mi familia y mis parientes llegaron a amarnos y a confiar más en nosotros. Por consideración a nosotros, hacían las reuniones familiares en días que no cayeran domingos. Actualmente, la mayoría de mis familiares son creyentes salvos. Mi madre, hasta el momento de su muerte, me amó a mí más que a todos sus hijos. Por supuesto, aún antes que yo creyera en Dios, ella me amaba más que a los demás. Y luego que acepté al Señor, me amó aún más. Si actúa de acuerdo a su fe y no hace concesiones, Dios obrará por usted y finalmente podrá glorificar a Dios. Pero no debe malinterpretar esto, diciendo que Dios es más importante que sus hijos o que su familia y que debe de cortar con todo afecto carnal. Esto no significa que debe ser frío en su afecto con sus familiares. Debe de atenderlos y servirlos como ellos se merecen. Si esto no va en contra de la ley de Dios, deberá servir a su familia mucho mejor que los no creyentes. Además, deberá ser fiel en toda la casa de Dios como padre,
como hijo y como miembro de una familia. Sin embargo, si sus padres o maestros les piden que violen la palabra de Dios y les sirvan, ustedes no podrán transigir con esto. Pero en el Señor, usted tiene que servir y respetar a sus mayores más que a cualquier otra persona. Es también la voluntad de Dios hacer que los miembros no creyentes de su familia sean tocados por sus buenas acciones y comportamiento, que acepten al Señor y que reciban la salvación. Pero si cree en Dios, quien ha dado vida a nuestro espíritu y nos ha salvado del castigo del infierno, es obvio que ame a Dios en primer lugar por encima de cualquier otra persona en este mundo. Si ama a Dios de esta manera, usted servirá a todos con bondad y amor y buscará primero el beneficio de los otros. Entonces, amará a su prójimo con verdadero amor espiritual. Amigos, aquellos que no han alcanzado este nivel de fe no podrán entender a otras personas que tienen una mayor medida de fe y los malinterpretarán. Con una fe carnal, si se encuentra en el primer, segundo o tercer nivel de fe, nunca podrá entender a los hombres de espíritu que están en el cuarto nivel o en un nivel mayor. Los podrá entender solamente cuando alcance ese nivel. De otra manera, habrá muchos malos entendidos y podrá llegar incluso a juzgarlos y condenarlos desde su nivel carnal. Sin embargo, nunca deberá hacer esto. Si juzga o condena a aquellos que son amados por Dios, enfrentarán la maldición de Dios. Por ejemplo, he escuchado a algunos que dicen, cuando Abraham estaba llevando a Isaac para ofrecerlo a Dios como sacrificio, se encontraba en gran agonía y desesperación. Algunos otros también dicen que Dios le dio esos 3 días de camino para hacerlo pensar a Abraham y ver si decidía obedecer o no. Obviamente esto no es verdad. La distancia era solo de 3 días de camino. Dios no lo hizo meditar sobre ello de esta manera. Sin embargo, el nivel de Abraham no era tan bajo. Si su fe hubiera sido solamente de ese nivel, entonces Dios no hubiera permitido tal prueba en primer lugar. Abraham no dudó en obedecer lo que Dios le ordenó. Obedeció sin titubear cuando Dios le había ordenado dejar su país y su parentela, aun cuando él no le había dicho dónde debía ir. Y después de atravesar por pruebas y por un proceso de refinamiento, ¿creen acaso que ahora iba a ponerse a pensar si Dios me ha dicho esto o aquello? Él creyó que Dios resucitaría a Isaac y aún así, si no lo hacía, Abraham podía entregar a su hijo con agradecimiento precisamente porque Dios se lo había pedido. Como Dios era el dueño y señor de su vida y de la vida de su hijo, él podía entregar a su hijo en cualquier momento, tan solo por el mandato de Dios, a pesar que su hijo era tan querido y amado por él. De allí que Abraham obedeciera con gozo sin ninguna duda o cuestionamiento a Dios. Como resultado de su obediencia, fue bendecido al ser llamado el Padre de la Fe. Proverbios capítulo 8, versículo 17 dice, «Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan». Como ya se dijo, cuando ama a Dios primero y lo hace incondicionalmente, Dios le amará al más alto grado y estará con usted todo el tiempo. Es decir, lo bendecirá para que su alma sea próspera, para que tenga salud y para que pueda dar gloria a Dios aquí en la tierra y en el cielo. En la próxima prédica les explicaré acerca de las bendiciones para la prosperidad de nuestra alma. Termino el mensaje. Queridos hermanos y amigos, hace mucho tiempo, cuando Dios me llamó para ser su siervo, me dio la siguiente palabra: mi siervo, tú me amaste por sobre todas las cosas, más que a tus padres, más que a tu esposa, más que a todo lo demás. Y me dijo que me usaría en forma extraordinaria. Después de oír estas palabras, miré mi pasado y pude valientemente reconocer que en realidad amaba a Dios en primer lugar, más que a todas mis posesiones, más que a mi familia, e incluso lo amaba al grado de ofrecer mi propia vida. De hecho, cuando Dios me dijo esto, no pude en verdad decir amén. Pensé, ¿realmente amo tanto a Dios? Pero después,
al pasar el tiempo, medité sobre esto. No medité sobre si iba a obedecer la palabra de Dios o no, sino que tuve que pensar sobre esto, ya que lo que Dios me dijo era muy diferente de lo que yo me había propuesto hacer. Yo quería ser un anciano de la iglesia. Deseaba recibir grandes bendiciones y ayudar a los más necesitados, a los huérfanos y a las viudas, y a aquellos que estuvieran enfermos. Tuve una lucha en mi mente porque esto era muy diferente a lo que Dios me había dicho. Entonces escuché la voz de Dios de nuevo. Estuve orando en las montañas por muchos meses. Fue por eso que no pude decir amén inmediatamente, pero al meditarlo después me di cuenta que realmente amaba a Dios tal como Él me lo había dicho. Desde entonces ha sido lo mismo. Siempre le ruego a mi esposa que no me atienda ni me sirva, sino que sea fiel al reino de Dios y a las almas. Mi esposa es muy buena cocinera. Ella conoce mis gustos y cocina lo mejor para mí. Aún en los mejores restaurantes nunca he podido saborear ninguna comida que sea más deliciosa que la que cocina mi esposa para mí. Desde los fideos fríos chinos en el verano y cualquier otro plato de entrada, entremés o sopa, mi esposa, la actual presidenta del Centro de Oración Manmin, es en verdad la mejor cocinera. Pero no me gusta que ella me cocine. Le he estado diciendo desde que se inauguró la iglesia, no trabajes para mí, sino para las almas. Si tienes tiempo para cocinar, puedes mejor visitar a un miembro más de la iglesia u orar más para dedicar más tiempo a las almas. Otras personas pueden hacer los alimentos y tenemos personal que se encarga de las demás cosas. Así que no deberías perder tu tiempo cocinando para mí. Pero hoy por hoy ya me he cansado de decirle lo mismo y me he dado por vencido. Aun cuando se lo digo, como me ama mucho, encuentra gozo y felicidad cocinando para mí. Así que algunas veces veo que ella está cocinando. Si pruebo la comida, sé inmediatamente que ella la ha hecho. Yo pude haber enviado a mis hijas a buenas universidades y haber hecho que conocieran buenos esposos, pero preferí enseñarles a amar a Dios primero y a vivir para Él en lugar de buscar la felicidad personal. Además, cuando mi primera hija, Mi Young Lee, creció, muchos conocidos pastores en los Estados Unidos y en Corea la pidieron en matrimonio. Si digo sus nombres, de seguro los reconocerán. También numerosos políticos la querían hacer su nuera. Entonces, solamente les sonreía. No podía decirles no directamente, tan solo les daba las gracias. Enseñé a mis hijas a vivir solo para Dios. Por eso, mis 3 hijas voluntariamente decidieron dedicarse al ministerio. Yo no las obligué, sino que me mantuve en contra de toda clase de dificultades, tentaciones y persecuciones si ellas no actuaban correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Oraba por las almas que el Señor me había confiado con toda mi energía, hasta la última gota, incluso en un momento cuando parecía que era el final de mi vida, aun cuando no tenía la fuerza suficiente ni siquiera para permanecer de pie, apoyándome en el púlpito, enseñaba a la congregación la voluntad de Dios. Anteriormente, en el pasado, en muchas ocasiones tuve que apoyarme o recostarme en el púlpito para no caerme mientras predicaba. Aquellos que estuvieron conmigo conocieron esta situación todo el tiempo, ya que me vieron esforzándome incluso para caminar. Sin embargo, predicaba una y otra vez para que ni una sola alma más fuera engañada, sino que pudiera venir a la luz. Nunca dije, es demasiado difícil para mí, tengo que tomar un descanso, me iré de vacaciones por un tiempo. Cuando aquellas personas que habían recibido la gracia y la sanidad de Dios me enviaban sus ofrendas, recogía cada centavo y lo daba para el reino de Dios y para la salvación de más almas. Cuando le di todo lo que tenía a Dios, ¿con qué me quedé? ¿Acaso
¿Me volví una persona pobre y solitaria, triste y desolada? ¿Acaso me convertí en una persona pobre y solitaria por haber entregado todo a Dios? Por supuesto que no. Dios me devolvió el amor que le entregué más abundantemente. Y Él siempre me mostró la evidencia de su amor por mí. Él está conmigo con su poder para usarme como su gran siervo y me ha explicado incluso las cosas más secretas de la palabra de Dios. Me ha dado salud, felicidad, me ha dado una familia dichosa, bendición financiera, fama y autoridad abundantemente. Él me permite recibir amor de innumerables creyentes alrededor del mundo. Solamente, escuche bien, solamente cuando llega a este nivel del Espíritu, su vida será llena con las evidencias de que es amado por Dios. Especialmente si alcanza la plenitud del Espíritu, las bendiciones y la gloria que Dios le da no podrá expresarlas con palabras. El Dios Todopoderoso ha preparado todo para sus amados hijos y está esperando para darnos tanto como Él pueda darnos. Solamente cuando usted alcanza el Espíritu, Él le bendecirá tan grandemente y Él está esperando por ese día más de lo que usted lo anhela. Oro en el nombre del Señor para que pueda alcanzar el Espíritu y la plenitud del Espíritu muy rápidamente y que así pueda compartir su amor con Dios, recibir las bendiciones de Dios y darle la gloria a Él en todo. Después de su oración por los enfermos, el escenario se llenó de personas que experimentaron el poder sanador del Espíritu Santo. Personas poseídas por demonios fueron liberadas, los mudos hablaron, los ciegos vieron, los sordos oyeron, y los paralíticos tiraron sus muletas o sillas de ruedas y empezaron a caminar. El público aplaudió y dio gritos de júbilo, dando la gloria a Dios. Mientras se realizaban las entrevistas de sanidades en el estrado, el puesto de la Asociación Internacional de Médicos Cristianos también se llenó de gente que quería dar testimonio de su sanidad. We saw many cases, we saw many miracles. I saw this first time in my life. This power of God was working in her. Wow, I could not even tell my words because like every day, today's second day of crusade, I feel power of God is getting stronger and stronger. One of the guys that came to me, he told me that he was deaf, and he showed me his hearing aid and stating that he was cured, because it's wonderful when the Lord Jesus Christ does this kind of healing. 3 surgeries in his knee. What happened to him? ¿Qué pasó esta noche? ¿Y cuál era tu problema? Mi pierna. My legs. Your leg? Yes. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. Would you like to walk by yourself? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 2 años. For 2 years. Me dieron 3 meses de vida, pero gracias a Dios he estado pegado de Dios. This man is saying now that it's not severe pain. When he goes to the medicine skill. Glory to God. El problema yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía hasta aquí. Tíralo entonces. Tíralo. Took it away. Hallelujah. Gloria a Dios. Él normalmente a esta hora de sesión, él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gracias a Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Keep going. Keep praying. Praise the Lord. Un poquito de dificultades para escuchar. Esto lo tenía aquí puesto. Ya. Now, can you hear without this kind of? You can... Ahora. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Tenía 6
muchos dólares aquí no podía. Strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my life. 아프라이드 60세 된 여성으로서 관절염이 있었다고 합니다. What? Would you like to walk by yourself? Walk. Just walk. Salta. Turn around. Jump. I was under heavy medication and I was in a coma after I took my last dosage and I was in a coma for 4 Me days. siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Me siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Porque he sido sanada. I had lost vision completely and he created. How many fingers can you see now? ¿Cuántos dedos puedes contar? 3. Gloria a Dios. Aleluya. Aurea Martínez. Aurea. So, 65. My knees don't walk. Ella, tírenlo. Praise the Lord. Ahora, oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre. Cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la GCN Global Christian Network. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sean limpios, sean fortalecidos. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia, los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que es débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que está paralizada sea soltada y liberada, y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten.
Que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada afuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dale la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan echar fuera sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas le vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos sin nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas. Y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas, sea que coman o que beban. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy las gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.